Ya, ya, la reunión eliminó a Monberg porque tenía mala conexión. Si alguien habla con Monberg, díganle que intente volver a entrar, por favor. Ok, entonces esa es la razón. Y les voy a explicar. Bueno, ustedes ya vieron la guía, por lo menos al otro grupo tuve que explicarle antes cómo hacerla y a ustedes les voy a poder explicar ya teniendo la guía. Entonces pueden más o menos verlo. Agustín Sea también abandonó la reunión. ¿Ya? Entonces, lo primero, necesito pasar la lista. Así que hay dos opciones. Que escriban presente en el chat o que yo les diga, o que vayan encendiendo su micrófono y digan presente. ¿Vale? Florencia Acuña, si estaba yo la vi, creo. Presente. Juan José Aguirre, igual está, sí. Francisca Altamirano, no está. Ya. No está la Francisca Altamirano. Rubén Altamirano, José Andrade, Presente. sí está, profe. ¿Quién está? ¿Está la Francisca Altamirano? ¿Y dónde está? No sé, no habla. Ah, ahí está. Ya. Julio Angulo. Julio, yo creo que lo más rápido es que vayan encendiendo el micrófono y digan presente. Pero si no pueden, escriban presente. Igual estoy mirando. Ya, pero Julio no contesta. Martín Aravena. Tampoco está Martín Aravena. Sonia Araya. Profe, si estoy. Ya. Sonia Araya. Antonia Zócar. Rodolfo Bernier. Sí, ahí está. Rocío Cárdenas. Andrea Casas. Agustín Sea. Ah, estaba, pero lo botó la llamada. Ya lo voy a tener presente. Gonzalo Chamorro. Ah, ya está, bien Agustín. Gonzalo Chamorro está. Sí. María Josefa Coronado. Presente. Dominga de Bo. Rebeca Díaz. Rebeca Díaz. No, no está la red. Ya, gracias. Nicolás Gallardo. Nicolás Gallardo tampoco. Ya. Sebastián González. Sebastián González. Tampoco. Miguel González. Presente. Silvana Hernández. Victoria Jiménez. Catalina Lefián. Francesca Lespay. Lilian Martínez. Fernando Mayora. Sí, la vi. Joaquín Monberg también estaba y lo había votado la llamada. No sé si conectó bien. Sí, sí está. Benjamín Noches. Diego Pacheco. Diego Pacheco está.
¿Está? No, está Diego Pacheco. Ya. Ángelo Paredes. Sí, sí estaba. Fernanda Pareja también estaba. Presente. Sí. Montserrat Roa. Ahí está. Ya. Dana Rodríguez. Dana Rodríguez. Ya está. Omar Rosas. Presente. Benjamín Saldivia. Benjamín Saldivia, ¿está? No está. Catalina Vargas. Carla Vargas. Carla Vargas. No está tampoco. Sí, sí está. Ya. Y Benjamín Verdejo recién vi que se conectó. Ya, así que. Ya faltaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esos 7 compañeros que no contestaron a la lista, ¿saben quién de ellos tiene problemas de conexión? ¿Tenga problemas para conectarse? ¿Alguien está al tanto de eso? ¿Sabe? ¿Tiene alguna información? Sí, no, sí sé que hay 33 personas y voy a empezar la clase ahora, pero igual necesito saber porque es más complejo el tema de entregarse, o sea, de entregar los materiales, porque ahora ya por la cuarentena total está todo cerrado. ¿Ya? Pero ahí vamos a buscar la forma. Vale, muchas gracias, Josefa. Ya, entonces voy a partir un poco explicando lo de las fórmulas químicas. Lo más probable es que lo encuentren mucho más fácil de lo que aparecía en la guía. ¿Ya? De hecho, es mucho más fácil que lo que estaba escrito en la guía. Con respecto a cómo se escribe una fórmula química, siempre en la fórmula química vamos a tener nosotros principalmente 2 elementos, ¿vale? 2 elementos químicos, a eso me refiero. Teniendo en cuenta que un elemento químico siempre tiene una letra mayúscula, siempre se inicia con una letra mayúscula y en algunos casos está acompañado por una segunda letra que es minúscula, ¿vale? Pero un elemento químico no, generalmente no tiene 3 letras, ¿vale? Y esos elementos que en algunas tablas periódicas aparecen con 3 letras, eso no se aplican nunca para hacer alguna fórmula química de un compuesto, ¿vale? Entonces siempre trabajamos con elementos que tienen máximo 2 letras, una mayúscula y en algunos casos lo acompaña una minúscula. Lo que sí tenemos que tener presente es el tema de los estados de oxidación, ¿vale? De repente hoy iremos viendo las pantallas para ir viendo si tienen preguntas. Por eso si es que tienen alguna duda, lo mejor es que enciendan el micrófono, pero igual voy revisando por si no tienen micrófono. Entonces, un ejemplo súper sencillo. Vamos a generar un compuesto con sodio, ¿ya? Más oxígeno, ¿vale? El estado de oxidación del sodio es +1 y el estado de oxidación del oxígeno es -2. Generalmente el elemento de la izquierda, el que se escribe a la izquierda, siempre es un elemento con estado de oxidación positivo. Y el que se escribe a la derecha, que generalmente es el oxígeno, tiene un estado de oxidación que es negativo, ¿vale? El oxígeno siempre es -2, pese a que los elementos de su grupo tienen más estados de oxidación. Tiene que ver por la alta electronegatividad del elemento y porque cuando se combina, solo se combina con 2, nunca combina o comparte más electrones. Por eso siempre su estado de oxidación es -2, ¿vale? Ahora, para poder generar esta fórmula de química es súper sencillo. Lo que tengo que hacer es intercambiar el estado de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno se va al sodio y el estado de oxidación del sodio se va al oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estos dos
no es que uno diga bajan, sino que se transforman en subíndices. Y el subíndice me indica la cantidad de átomos de ese elemento. Por lo tanto, como se intercambian, me va a formar Na2O1, ¿vale? Y aquí elimino los signos. Aquí no pueden ser positivos ni negativos. Simplemente es un número entero que me indica a mí una cantidad. Por lo tanto, es siempre positivo. Entonces me queda Na2O1, pero no está completo o no está terminado. ¿Ya? Y esto es lo que le pasó a algunos. Cuando yo tengo un número 1, ¿ya? Como este, lo que debo hacer, ya esto no es opcional, debo hacerlo, debo eliminarlo, no se escribe, ¿vale? Por lo tanto, lo que me va a quedar es Na2O. ¿Por qué no se escribe? Porque cuando un elemento no tiene un subíndice abajo, nosotros inferimos y sabemos que el número equivale a 1, ¿ya? Por eso no se escribe. Entonces, ¿cuál es la información que yo obtengo de esta molécula? Que esta molécula se compone de 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Ya esa es la información que yo tengo de la molécula. Ahora, ¿cómo se escribe? Siempre se escribe el primer elemento, el subíndice, si es que lo tuviese, y después inmediatamente el siguiente elemento. Nunca van espacios entre medio. Y eso es lo que le pasó a algunos en el formulario. Le dieron un espacio entre un elemento y otro. ¿Ok? Y eso nunca se debe hacer, ¿vale? Siempre escribo el elemento, el subíndice, el siguiente elemento y su subíndice, si es que tuviesen subíndice. Si es que no tienen subíndices, coloco el elemento, inmediatamente el siguiente elemento, y tengo en consideración los subíndices entre medio, ¿ya? Ahora, siempre el subíndice acompaña el elemento que está a su izquierda. Ahora tengo el elemento y su subíndice está siempre a la derecha, ¿ya? Ahora, ¿alguna duda hasta esa parte? Igual voy a darles más ejemplos porque algunos están complicados en el tema de por qué tengo que buscar un número que me dé más 6, que era el ejemplo 4, ¿vale? ¿Ya? Entonces, tengo otro compuesto, que es el calcio, que tiene un estado de oxidación más 2, y también lo voy a hacer reaccionar con oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, si yo intercambio los estados de oxidación, debería quedarme Ca2 o 2. Ahí escribo. Ya. Exacto. Pero ¿por qué CaO? ¿Ya? Porque si bien en este caso los dos tienen estado de oxidación, ¿ya? Y no hay uno que tenga un estado de oxidación 1, por lo tanto, no es llegar y decir, ah, ya lo elimino. Lo que debo hacer, porque esto tampoco es opcional, si todos los elementos tienen subíndices que sean múltiplos, ya lo que tengo que hacer ahí es simplificarlo. Y en este caso, simplifico 2 y 2. Por lo tanto, me va a quedar sea 1 o 1. Entonces los elimino y me queda finalmente sea O. Ahora, cuando ya uno tiene toda la práctica de hacer esto, no es necesario escribirlo paso por paso, ¿ya? Yo sé que puedo simplificarlo y salto hasta la fórmula final, que es la fórmula real del compuesto, ¿vale? Y esto cuando hay que simplificarlo, ¿ya? Ahora, existe, y este es probablemente el caso que más los complicó a algunos, tenemos aluminio más 3 y tenemos oxígeno menos 2. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que tengo que intercambiar nuevamente los estados de oxidación, por lo tanto me va a quedar La2 o 3. ¿Ya? Y esta pregunta necesito que me la respondan en el chat. ¿Se puede simplificar a L2 o 3? ¿Puedo simplificarlo? No, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la fórmula del compuesto. Al2O3, óxido de aluminio. Ya, no
No puedo hacer nada más. Esa es la fórmula del compuesto. ¿Ya? Entonces, así se generan las fórmulas químicas. ¿Ya? ¿Qué pasa, Rubén? Si necesitas hacer una pregunta, enciende tu micrófono. Ya, pero me interesa que lo hayan entendido, ¿vale? Porque todo lo que viene, viene desde ahora ya no es solo generar estas fórmulas químicas, ya no solo formar compuestos. Lo que viene ahora tiene que ver con nombrar estos compuestos. Por lo tanto, debo formar bien el compuesto para poder dar el nombre correcto, ¿ok? Por lo tanto, nosotros, esta era la introducción a la nomenclatura. Lo voy a borrar ahora y después lo voy a subir el video, ¿vale? Entonces, ahí pueden volver a reescribir lo que aparece en la pantalla. ¿Ya? Esta es la parte introductoria de la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica, nomenclatura inorgánica, mi letra no es la más bonita, pero espero que se entienda. ¿Qué sonó? Es Victoria Gracia. No es su curso, ¿cierto? Ya, listo. Denegar la participación. Ya. Entonces, seguimos. La nomenclatura inorgánica tiene que ver con darle nombre a las sustancias inorgánicas. La nomenclatura es nombrar, ¿ya? Ahora, yo no le doy un nombre a un compuesto como a mí se me ocurra, ¿vale? Todos los compuestos tienen una serie de reglas para poder nombrar. Nosotros vamos a partir con los más sencillos, que son los compuestos oxigenados, ¿ya? Oxigenados. Y en su composición, ¿cuál será el elemento principal que posee? Si se llaman oxigenados, ¿cuál es el elemento que lo va a definir? Exacto. Muy bien, Florencia. El oxígeno. ¿Ya? Entonces, todos los compuestos oxigenados van a ser, primero, un elemento metal más oxígeno. ¿Ya? Pero también voy a tener oxigenados no metálicos más oxígeno. ¿Ya? Ahora, la fórmula general es M, esta oxidación es X más oxígeno. ¿Ya? Y el otro va a ser no metal N más oxígeno. ¿Vale? Lo que me va a dar como resultado M2O X. Y esto me va a dar, pero voy a hacer mejor la M porque parece una H. ¿Ya? Y el otro va a ser X2O N. ¿Vale? Donde X y N son los estados de oxidación del elemento metálico o del no metálico. Y para esto le voy a dar ejemplos, ¿vale? No, aunque en realidad todos los elementos anteriores que le di eran ejemplos de compuestos metálicos. ¿Ya? Vamos a trabajar vamos a trabajar el magnesio. Magnesio, estado de oxidación, más 2. Oxígeno, estado de oxidación, menos 2. Ahora, nadie me preguntó por qué el oxígeno se escribe con el 2 abajo. ¿Alguien sabe? Profe, Benjamín Saldivia tuvo un problema y por eso no se pudo conectar. No tenía conexión. Benjamín Saldivia. Ya. Gracias, Juan José, porque necesito ver quiénes son los que tienen problemas de conexión. Saldivia. Ya, vale, gracias. ¿Alguien me puede decir ahora por qué escribo O2? Ya, pero ¿por qué O2 y no escribo solo O? Como los otros elementos que escribo MG o AL.
¿Por qué el oxígeno debo escribirlo como O2? ¿Ya? Ya, lo escribo como oxígeno molecular, ¿sí? ¿Y por qué lo escribo como oxígeno molecular y no lo escribo como los otros compuestos? Esa es la pregunta. Ya, por ahí va la respuesta. Tiene que ver que en la naturaleza el O solo no existe. ¿Ya? Nosotros en la naturaleza nunca vamos a encontrar el oxígeno solo. Siempre lo vamos a encontrar, ¿ya? Siempre lo vamos a encontrar como O2, como oxígeno molecular, oxígeno diatómico, ¿ya? Oxígeno gaseoso. Siempre lo vamos a encontrar así. Entonces, cuando nosotros lo escribimos en las reacciones químicas, generalmente lo escribimos como O2. Para ustedes, en este momento va a ser solo referencial. Ya no van a trabajar con ese numerito de abajo por ahora. Me interesa que solo tengan presente los estados de oxidación y que en muchas ocasiones lo van a encontrar así. Lo van a encontrar como O2. ¿Vale? Y no es que esté malo. ¿Ok? Ahora, como ejemplo, vamos a trabajarlo sin el 2 de abajo, porque si no, solo se van a confundir. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Algún voluntario que encienda su micrófono y me pueda decir qué es lo que hay que hacer? Ya voy a dar al azar uno de mis listas. Sí, lo voy a mostrar. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Estamos trabajando en esta parte. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Simplificarlo. ¿Debo? Simplificarlo. Ya, antes de eso, ¿debo intercambiar sus estados de oxidación o no? Ya, vamos a ir paso a paso. Y ahora sí debo simplificarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? MgO. Sí. Sí, MgO. Ahora, em, ya sabemos cómo escribir la fórmula química. Ahora necesitamos saber cómo debo nombrar este compuesto. ¿Ya? Y para eso voy a terminar de dar los ejemplos y después les voy a decir cómo se nombran. Tengo algunos compuestos que tienen más de un estado de oxidación, algunos elementos en realidad, que tienen más de un estado de oxidación. Como por ejemplo el hierro, que tengo el hierro más 2 y tengo el hierro más 3. Por lo tanto, el hierro, en combinación con el oxígeno, forman dos compuestos distintos, con propiedades distintas, ¿ya? Y también con nombres distintos. Ahora, por lo tanto, yo voy a tener aquí Fe2O2, simplifico y me va a dar feo. Y el otro me va a dar Fe2O3. 3. Entonces aquí tengo tres compuestos diferentes, ¿ok? Ahora, ¿cómo debo nombrar cada uno de estos compuestos? ¿Ya? No sé si es que alguien leyó la guía ya un poco. ¿Ya? Se nombra óxido de magnesio. ¿De acuerdo a qué nomenclatura? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo a qué nomenclatura se escribe como óxido de magnesio? Nosotros por ahora vamos a trabajar, existen tres nomenclaturas. Nosotros vamos a trabajar con dos, por ahora. ¿Ya? La primera que vamos a trabajar es la nomenclatura tradicional y la segunda es la nomenclatura de stock. ¿Ok? La nomenclatura tradicional La tradicional dice que yo debo nombrar el compuesto como óxido, y el nombre del elemento terminado en. Aquí voy a tener básicamente dos opciones. Si el elemento tiene un solo estado de oxidación,
o si el elemento tiene dos estados de oxidación, que es lo que vamos a trabajar por ahora, con dos estados de oxidación, máximo. Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, por ejemplo, los elementos del grupo 1, 2 y 3, que tienen estado de oxidación más 1, como los elementos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubí, cesio y francio, que tienen estado de oxidación 1, más 1, y no tienen otro estado de oxidación. Por ejemplo, los elementos del grupo 2, ya berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿ya? Y los elementos del grupo 3, que solo tienen estado de oxidación 3, ¿ya? Borio, aluminio, galio, indio y talio. ¿Ok? Todos esos solo tienen un estado de oxidación. O es 1, o es 2, o es 3. Pero no tengo 1, 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, no. Tengo 1, o 2, o 3. Por lo tanto, todos esos elementos van a terminar en ico. Por lo tanto, si este es magnesio, ¿ya? Si este es magnesio, ¿cómo se va a llamar? Óxido. De acuerdo a la tradicional, ¿cómo se va a escribir? Óxido. Óxido magnesio. Muy bien. ¿Ya? Porque el magnesio solo tiene estado de oxidación más 2. Entonces va a ser óxido magnésico. Y le agrego la terminación ico solamente. ¿Vale? Ahora, para los elementos que tienen más de un estado de oxidación, ¿ya? Debo tener obviamente ahora dos opciones. El nombre del elemento terminado en oso, o el nombre del elemento terminado en ico también. Oso, cuando esté utilizando el menor estado de oxidación, ico, cuando esté utilizando el mayor estado de oxidación. ¿Vale? Por lo tanto, este compuesto se va a llamar óxido ¿óxido cuánto? Ya. Ferroso. ¿Pero por qué ferroso y no hierroso? Tenemos que a los últimos 3 minutos. No entendió lo último. Ya. Dependiendo de cuánto estado de oxidación tengan, en la nomenclatura tradicional debo agregarle un sufijo. ¿Ya? En el caso del magnesio solo tiene un estado de oxidación. Por lo tanto, va a terminar en ico. Porque no tiene otro estado de oxidación. Solo es más 2. No tiene ni más 1, ni más 2, ni más 3. No. Solo más 2. ¿Ok? En el caso del hierro, el hierro tiene dos estados de oxidación. Tengo hierro más 2 y tengo hierro más 3. Por lo tanto, para uno la terminación va a ser oso y para el otro la terminación va a ser ico, dependiendo si es el mayor o si es el menor. Por lo tanto, este va a ser óxido ferroso y este va a ser entonces óxido férrico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué utilizo la palabra o no es hierroso? ¿Por qué utilizo ferroso? Básicamente porque hay una serie de elementos, y esto lo van a tener que aprender. Hay algunos elementos, desafortunadamente no hay una técnica, hay que aprender solo de memoria, porque no es para todos, es para algunos elementos, ¿ya? Hay algunos elementos que se nombran o se conjuga el nombre desde su nombre en el latín, ¿ya? Por ejemplo, el hierro, que viene del latín ferrum, tengo el oro, que viene del latín aurum, el azufre, que viene de sulfurum, el cobre, que viene de cuprum, la plata, que viene de argentum, ¿ya? Y eso, para la tradicional, debo hacer esas conjugaciones, ¿ok? Ahora lo van a ir aprendiendo con el tiempo. En lo ideal hubiese sido que en clase yo lo hubiese podido explicar y lo hubiesen aprendido en clase, ¿ya? Pero no hay una forma.
Ahora, la nomenclatura de stock es mucho más fácil porque solo se escribe el nombre del elemento, o sea, el nombre como óxido de, y después escribo el nombre del elemento, el nombre del elemento terminado, el nombre del elemento solamente, y al final le coloco el estado de oxidación con el que formé el compuesto, pero en números romanos. Y eso sería todo, ¿ya? Igual en la guía aparecen más explicaciones, igual aparecen varias cositas, ¿ok? Entonces, esa sería la clase. Voy a dejar de mostrar la pantalla y voy a dejar de grabar, ¿ok?